tardes, gracias por estar con nosotros. Eli, Brenda, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás, Ramón? Pues bien, aquí con este cierre de campañas, de precampañas, que, valga decirlo, pues estuvo bastante viciado desde su origen, porque pues, se supone que la precampaña era para sacar las simpatías de los propios agremiados a un partido, y se convirtieron realmente en campañas abiertas, donde pues el INE nunca metió mano, ahí se mantuvo siempre nada más viendo, como chinito, pero no hizo nada por decir, vaya, los que tenían que buscar, todos fueron candidatos prácticamente únicos, nadie tuvo que luchar contra nadie. Entonces, ¿cuál es la precampaña? ¿Por qué no le llamamos por su nombre? Diciéndole campaña inicial, pasamos al receso y vamos a la campaña final, pero en fin. Así es. ¿Cuál sería? La sensación que sí, perdón. Perdón, Ramón, precisamente, ¿cuál sería tu balance de cómo cierran independientemente del pre o candidatos, como sea que les llamemos? ¿Cuál sería tu balance de cómo cierran estos tres aspirantes? Mira, yo te diría que me preocupa muchísimo a mí en lo particular el que estén llamando a los viejos al rescate, como lo digo yo hoy en el video de Código Magenta. ¿Por qué? Veamos esto. A mí se le cuestiona si su campaña prendió o no prendió, si se van a hacer o no los ajustes dentro del equipo de campaña para poder dar el renacimiento que necesita y ahora sí hacer el golpe que tiene que dar en la campaña. Es decir, la precampaña fue un laboratorio para ver qué funcionaba y qué no, y evidentemente hubo muchas cosas que no funcionaron. Dicho eso, llama la atención que en estos días hayan llamado y acomodado en el PRI 2 secretarías, que son las fundamentales para operar la elección, que son la Secretaría de Organización, a donde va el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y la Secretaría de Elección Electoral, a donde va el regimontano Felipe Enríquez, quien manejó en su tiempo la campaña de Enrique Peña Nieto para gobernador del Estado de México, y muchas campañas también estatales como en Quintana Roo, Nuevo León, etcétera. Son ambos operadores que han tenido muchos cuestionamientos, pero que ahorita, ante la realidad que es que muchos operadores tradicionales del PRI se están yendo ya, por así decirlo, a coquetear, si no es que a vender a la oposición, sea al PAN o sea a López Obrador. Y ante esa posibilidad de que se sienten desplazados de un PRI nuevo, pues el PRI nuevo está reaccionando diciendo hay que traer a algunos viejos operadores para no perder al aparato electoral. ¿Qué fue lo que le pasó en Nuevo León al PRI cuando el Bronco les comió el mandado con 1 millón de votos? Porque el Bronco terminó comprando el equipo del día de la elección que solía tener el PRI. Recordemos que el Bronco era priista y sabía dónde estaban los operadores. Entonces, esa es la parte del PRI y de MID. En lo que toca por Anaya, pues quedó enfrascado en medio de todo este asunto de los famosos fideicomisos, que no alcanzamos todavía a dilucidar el factor fundamental. Él dice que en el 2014, él dejó el fideicomiso. La pregunta sigue en el aire, y la chequera también la dejó, o siguió operando la chequera, y ahí se lavaron o no algunos dineros. Queda pendiente. Pero en la de López Obrador es la que a mí me preocupa mucho, porque se comienzan a ver en el cierre muchas caras muy cuestionantes, por lo menos muchas de las que llama a los que serían calificados como operadores de la mafia del poder que critica, que básicamente serían pues el sindicato de maestros, en donde pues el yerno, el nieto de la maestra aparece en el templete arriba, Rafael Ochoa, líder sindical de los maestros, también aparece ahí arriba. Ahora dice que si llega a presidente regresará Napoleón Gómez Urrutia, que puede tener una lucha muy correcta, pero que, bueno, está identificado con esos grupos. Está también el asunto de su cuestionamiento con la alianza con el PES, que recordemos que esa alianza fue muy cuestionada y que ahorita este fin de semana tuvimos una situación delicada en el atentado que se hizo contra el presidente del PES del Estado de México. Y estamos también viendo al PES y al PT, aliados de López Obrador, pactando una candidatura a Fausto Vallejo en Michoacán, un personaje que fue gobernador de Michoacán, aliado presuntamente con el grupo de los Caballeros Templarios. Entonces, ¿qué pasa en la campaña de López Obrador, que se desdibuja llamando a los que serían gentes cuestionadas del viejo sistema priista
a que fortalezcan su campaña. Si a eso le sumamos también con López Obrador estos escarceos que tienen con los intelectuales, desde Krause, pasando por Ciudad Jesús Márquez, pasando por Denis Dresser, Raimundo Rivapalacio, etcétera, pues vamos a ver que no fue, para mí, no fue un buen cierre de campaña de López Obrador. Evidentemente es el número uno, lleva mucha ventaja, pero hay condiciones que están dando para que de alguna u otra manera se comience a cuestionar si realmente el discurso va apegado a los hechos. Como pasa con mí, que dicen, somos el nuevo PRI, pero para operar traemos a los del viejo PRI. Entonces, aquí hay una especie de esquizofrenia política. ¿Qué tal, Ramón Alberto? Muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Cómo estás? Hola, Brenda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien. Oye, preguntarte, ¿quién se fortalece realmente al término de estas precampañas? ¿Ves algún precandidato que agarró mucha fuerza? Yo creo que sin duda alguna López Obrador se fortaleció muchísimo, fue el personaje a vencer, y yo creo que si empezó con 50, terminó con 60 o 70. Yo creo que el segundo que se fortaleció muchísimo fue Anaya. ¿Sí? Las encuestas todas lo ponen como el segundo. Ya más definido, y queda en rezago José Antonio Meade, que repito, si no hace una fuerte reestructura de su equipo de campaña, que es básicamente muy incestuoso porque es la gente de un solo grupo, de una sola ciudad, de una sola generación, ya lo hablamos ahí con ustedes hace tiempo ese detalle, pues si no trae otras gentes vamos a tener problemas ahí, porque no va a haber la reacción que se esperaba a partir del 29 de abril. Entonces, uno, López Obrador es el gran ganador, el segundo es Anaya, y el tercero Meade. En este sentido, Ramón, ¿hay tiempo suficiente como para que pudiera haber algún cambio en estas preferencias electorales? Y esto que comentas de los viejos operadores, pues ¿le alcanzaría el PRI para poder elevar en estas preferencias que dices las colocan en tercer lugar a José Antonio Meade? Bueno, lo del PRI traer viejos operadores es para el día de la elección, pero falta la labor de convencimiento, de entender que Meade sí representa un nuevo rostro y sí puede representar un nuevo PRI, que hasta ahorita la imagen del PRI pues es el gran peso encima del candidato, que no puede liberarse del asunto de la corrupción, la impunidad, la inseguridad, etcétera. Queda el factor pendiente ahí de qué va a pasar con Miguel Ángel Osorio Chong, el rebelde que ahí en el programa mismo hablamos con ustedes, que está ahorita pues de una u otra manera viendo a través del PS y otras acciones, que está básicamente actuando más del lado de López Obrador que del lado de Meade. Ahí hay una fuga importante de talentos, recursos, etcétera. Y en ese sentido, sí creo que haya forma, porque si vemos ahorita lo que dice de López Obrador, cuidado con que López Obrador, nuevamente montado en el triunfalismo anticipado, se ponga soberbio y empiece a hacer cosas como estas que está haciendo. Decir, vamos contra la mafia del poder, y tener arriba sentados en el podio a gente pues que trabajó siempre para la mafia del poder. Entonces me dices tú que vienes a hacer, ya no quieres al padrino, pero contratas a sus pistoleros. Pues explícame cómo. ¿Algún error le podría costar esta ventaja a Andrés Manuel López Obrador? Ya le pasó en la última elección, con varios asuntos que tocó mal habidos. Qué bueno que López Obrador hiciera la disculpa a Krause y a Silva Jesús Márquez, por lo menos públicamente, diciendo que se había equivocado, y tiene razón, pues no tienes por qué quejarte porque alguien disienta de él. Cada quien piensa lo que quiere y cada quien asume sus posiciones. Qué bueno que rectificó ahí. Vale que rectifique en todas las cosas que ahorita están sintiendo, que no van acorde a su discurso ni a lo que sus correligionarios esperan de él. Claro. Pues mira, Ramón, ahora entramos... Y bueno, en el caso de Anaya, cerramos en el caso de Anaya, que Anaya es el que menos errores de precampaña ha hecho. Viene arrastrando lo de antes. El quiebre con Margarita, el quiebre con un grupo importante de senadores, pero Anaya fue consistente y quizá fue el que hizo la mejor campaña mediática formal. Claro. Hay que esperar qué pasa. Yo creo que ahorita los dados se van a empezar a tirar de cero a partir del 29 de abril, que empiezan formalmente las campañas. Así es, podríamos considerar como un primer corte de caja. Ahora nos encontramos en este ahora llamado proceso de intercampañas. Ramón, vamos a ver cómo se arranca, dices cómo se tiran los dados, si nos lo permites, por supuesto, seguiremos comentando contigo estos procesos.
Claro que sí, si fuera un partido de fútbol diríamos que se echaron una cascarita para tantearse unos a otros. El partido de fútbol apenas comienza. Ahí está esta primera cascarita, vamos a ver cómo arranca el partido. Ahora sí, el bueno. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos mantenemos en comunicación, como siempre, un gusto escucharte. Abrazos, Celia y Brenda. Buenas tardes.